La primera vez que vi la firma de mi hija en esos papeles, sentí que el oxígeno abandonaba la habitación. Sus trazos, que yo misma había enseñado a dibujar cuando era pequeña, ahora eran puñales entre mis costillas. La casa donde enterré a su padre en cada rincón, donde cosí cortinas con la tela de nuestros sueños, ya no me pertenecía. El notario me miró con esa compasión que reservan para los viejos traicionados, mientras yo sostenía un vaso de agua que temblaba como mi fe en ella. Los silencios entre nosotras siempre fueron largos, pero este parecía infinito. Cada llamada sin responder, cada mensaje leído y abandonado construyó un muro invisible. ¿Cuándo dejamos de hablarnos con verdad? Quizás fue cuando guardé el secreto de su padre, ese veneno que bebí sola cada noche, creyendo que la protegía. La culpa tiene ese sabor metálico que ningún café logra disimular, y yo lo bebía cada mañana frente a la ventana que daba al jardín que ella nunca quiso heredar. Hay un sobre amarillo sobre mi mesa. Contiene la prueba que podría devolverme todo o romper para siempre lo poco que queda entre nosotras. El nombre en la escritura original, ese que ella nunca verificó, ese detalle que podría cambiar todo. Mi abogado dice que tengo derecho, que la justicia está de mi lado. Pero, ¿qué clase de victoria es aquella que se gana contra la sangre propia? La noche no me trae respuestas. Solo el eco de sus pasos cuando era niña y corría por este pasillo que ahora debo abandonar. Te preguntarás qué harías tú en mi lugar. Si defenderías lo tuyo o perdonarías la traición para no perder lo único que importa. Cuando tienes 68 años, como yo, descubres que las paredes no abrazan, que los techos no consuelan. ¿De qué sirve recuperar una casa vacía si pierdes para siempre la posibilidad de reconciliación? El patrimonio es piedra, el perdón es aire, y sin embargo, cada vez que imagino a extraños durmiendo bajo las vigas que mi esposo colocó con sus propias manos, siento que traiciono su memoria. Mañana debo decidir. El sobre sigue cerrado. Mi hija no sabe que la he citado en la cafetería donde celebramos su graduación. No sabe que llevaré conmigo 2 carpetas, una con los documentos que podrían devolverme mi casa y otra con los papeles que transferirían legalmente todo a su nombre. Lo que ella tampoco sabe es que dentro de una de ellas hay también una carta que nunca le di, escrita por su padre antes de morir, donde le explica por qué hicimos lo que hicimos. Una verdad sepultada que, como la tierra después de un terremoto, finalmente encuentra su camino hacia la superficie. La cocina huele a café de ayer. Son las 5 de la mañana y el silencio pesa más que todos mis años juntos. La taza que sostengo entre mis manos tiene una grieta, como todo lo que importa en esta casa. El papel del notario sigue sobre la mesa, con esa mancha de aceite que dejé caer cuando leí que mi hija había vendido mi hogar sin consultarme. 43 años viviendo bajo este techo. 43 diciembres colgando las mismas cortinas rojas que Fernando y yo compramos cuando éramos casi niños. Y ahora un sello oficial me dice que debo irme en 30 días. Que las paredes que guardaron mis secretos ya no me pertenecen. La luz del amanecer dibuja rectángulos amarillos en el suelo de baldosas. Rectángulos que parecen ataúdes diminutos donde enterrar cada recuerdo. ¿En qué momento mi Lucía dejó de verme como madre para verme como un obstáculo? ¿Cuándo dejó de llamarme para contarme sus días? Abro el cajón donde guardo los documentos importantes. El testamento de Fernando está ahí, amarillento pero intacto. También la escritura original de la casa, esa que mi hija nunca revisó antes de firmar los papeles de venta. Ese detalle que podría cambiarlo todo, que podría salvarnos o destruirnos para siempre. El teléfono vibra. Es un mensaje de Lucía. Mamá, necesitamos hablar de la mudanza. Pasaré mañana. Tan fría, tan práctica. Como si estuviéramos hablando de cambiar un mueble de lugar y no de arrancarme las raíces. Le respondo con un sí, que tecleo 3 veces antes de enviarlo correctamente. Mis dedos acarician el borde de la escritura. El nombre que aparece allí no es el que ella cree. La verdad está escondida a plena vista, como siempre lo han estado las cosas importantes en esta familia. Un secreto que protegí creyendo hacer lo correcto. Un silencio que ahora me ahoga. La cafetera gorgotea su último aliento. Me sirvo más café aunque sé que no lo beberé.
Es el ritual lo que necesito, no la cafeína. Algo familiar en medio de este terremoto que amenaza con tragarse lo poco que queda de nosotras. La foto de Lucía graduándose de la universidad me observa desde el refrigerador. En esa foto todavía me miraba a los ojos. En esa foto todavía creía que yo tenía todas las respuestas. Antes de que su padre muriera y me dejara cargando sola el peso de nuestras decisiones. Antes de que el dinero se volviera más importante que la historia. La escritura tiembla entre mis manos. Bastaría con mostrarla, con señalar ese nombre que ella desconoce, para detener todo, para recuperar mi casa, para perder a mi hija para siempre. ¿Qué vale más? ¿Las paredes que me conocen o el perdón de quien lleva mi sangre? El reloj de la cocina marca las 6. En una hora debo encontrarme con mi abogado, don Ernesto, que insiste en que pelee. Doña Carmen, me dijo ayer, es su derecho. No deje que la pisoteen. Pero él no entiende que la justicia legal no siempre es la justicia del corazón. La silla cruje cuando me levanto. Este piso de madera ha sido testigo de tantos desayunos, tantas discusiones, tantos silencios cómplices. ¿Cómo se empaca una vida? ¿Cómo se guarda en cajas de cartón el eco de las risas de una niña que ya no existe? Guardo la escritura en el bolsillo de mi bata. Hoy debo decidir. Mientras tanto, preparo otro café que tampoco beberé, solo para que la cocina huela a hogar un día más. Si estuvieras en mi lugar, ¿defenderías lo tuyo o protegerías a quien, a pesar del dolor, sigue siendo lo más valioso que tienes? La sala está llena de sombras a mediodía. Las cortinas que no he abierto en 3 días filtran una luz amarillenta que hace que todo parezca más viejo, más cansado, como yo. El sofá donde me siento conserva la forma de Fernando. A veces, cuando el dolor me vence, me acuesto en su hueco para sentir que sigue aquí. Hoy no puedo darme ese lujo. La carpeta con los documentos pesa sobre mis rodillas como una confesión. El abogado fue claro esta mañana. Doña Carmen, la casa nunca estuvo a nombre de su hija. Ella vendió algo que no le pertenecía. Sus palabras flotan en el aire mientras repaso los papeles amarillentos. La escritura original tiene una mancha de café en la esquina, de aquella mañana en que Fernando me la mostró, orgulloso de haber comprado nuestro primer hogar. Las fotos familiares me observan desde la repisa. Lucía a los 5 años, con ese vestido azul que tanto le gustaba. A los 15, seria y distante después de nuestra primera gran pelea. A los 22, graduándose, con esa sonrisa que ya no me incluía. ¿En qué momento se convirtió en una extraña? ¿Cuándo dejé de reconocer a mi propia hija en esos ojos que son tan parecidos a los míos? El teléfono suena 3 veces antes de que me decida a contestar. Es Lucía. Su voz suena profesional, como cuando habla con sus clientes inmobiliarios. Mamá, te he conseguido un apartamento precioso cerca del parque, pequeño pero acogedor, como si me estuviera haciendo un favor, como si no estuviera desmontando la estructura de mi existencia ladrillo a ladrillo. Mientras habla sobre metros cuadrados y cercanía al transporte público, mi mirada se detiene en la mancha de humedad del techo, esa que Fernando prometió arreglar el verano que enfermó, la última promesa que no pudo cumplir. Junto a ella, una telaraña conecta el pasado con el presente en hilos invisibles de silencio. ¿Me estás escuchando, mamá? La voz de Lucía me devuelve a la conversación. Sí, miento. Lo que no le digo es que estoy escuchando mucho más de lo que ella cree. El sonido de la ambición en su respiración, el eco de mis propias mentiras en su determinación. Pasaré mañana con el contrato de venta para que lo revises. Dice como quien ofrece un caramelo a un niño. Mi mano aprieta el auricular hasta que los nudillos se vuelven blancos. Podría decirle la verdad ahora. Podría arrancarle la venda con 4 palabras. La casa es mía. Pero las madres guardamos silencios que duelen como puñales en el costado. A veces para proteger. A veces por cobardía. El reloj de péndulo, herencia de mi madre, marca cada segundo con la misma indiferencia con que ha marcado 40 años de mi vida en esta sala. No sabe que pronto será empaquetado, vendido o regalado. Las cosas no tienen memoria, pero guardan la nuestra en cada rasguño, en cada mancha, en cada reparación improvisada. Me levanto y camino hasta el espejo ovalado junto a la entrada.
Mi reflejo me devuelve una mirada que no reconozco del todo. Tengo los ojos de mi madre cuando decidió perdonar a mi padre por abandonarnos. Tengo la boca tensa de quien guarda demasiadas palabras sin decir. ¿Esa mujer de 68 años sería capaz de dejarlo todo por orgullo? ¿O por justicia? El sobre con la carta de Fernando sigue en el cajón del aparador. La escribió una semana antes de morir, cuando ya sabía que no vería crecer a nuestra nieta. Una explicación que Lucía nunca leyó porque yo la escondí, creyendo que la protegía del dolor. Ahora me pregunto si no fue a mí misma a quien intentaba proteger. La luz cambia de ángulo y ahora ilumina el retrato de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan convencidos de que el amor lo podía todo. Nadie nos advirtió que a veces el amor se transforma en culpa, en deuda, en silencio. Que hay heridas que se heredan sin querer, patrones que se repiten en la sangre como una maldición silenciosa. La decisión crece en mi pecho como una semilla amarga. Mañana, cuando Lucía venga con su contrato y su prisa, con su vida perfectamente organizada donde yo soy solo un mueble más que reubicar, ¿tendré el valor de mostrarle la verdad? Si tuvieras que elegir entre la justicia y el vínculo, entre recuperar lo tuyo o conservar lo poco que queda de una relación rota, ¿qué harías? El pasillo que conecta las habitaciones se ha vuelto más largo con los años, o quizás soy yo la que camina más despacio. Las fotografías cuelgan en orden cronológico, un museo privado de sonrisas que fueron desvaneciéndose. Paso los dedos por el marco donde aparecemos los tres en la playa, el último verano que Fernando estuvo bien. Su brazo sobre los hombros de Lucía, su mano sosteniendo la mía por debajo de la imagen. Lo que la foto no muestra es que ya sabíamos el diagnóstico. El suelo de madera cruje bajo mis pasos como si la casa misma protestara ante la idea de nuevos dueños. Cada tabla tiene un sonido particular. Podría recorrer este pasillo con los ojos cerrados, guiándome solo por su música. Los compradores no sabrán que la tercera tabla desde la ventana siempre ha estado suelta, o que la mancha oscura junto al interruptor de la luz es de cuando Lucía derramó jugo de uvas a los 7 años. Me detengo frente a la puerta de su antigua habitación. Hace años que la convertí en cuarto de costura, pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, puedo escuchar el eco de sus risas adolescentes, las conversaciones telefónicas hasta la madrugada, los llantos por amores que parecían eternos y apenas duraban semanas. ¿Cuándo se llevó consigo todos esos sonidos? ¿En qué maleta empacó nuestra complicidad? El celular vibra en el bolsillo de mi bata. Un mensaje de mi hermana Pilar. ¿Ya hablaste con ella? No dejes que te haga esto, Carmen. Pilar siempre ha sido la fuerte, la que dice lo que piensa sin miedo a las consecuencias. Yo heredé la diplomacia de mamá, esa costumbre de tragar en silencio los dolores para mantener la paz. Pero la paz también tiene su precio. La carpeta con los documentos pesa en mis manos mientras avanzo hacia mi dormitorio. La escritura original está amarillenta pero legible. El nombre que aparece allí no es el de Fernando, como Lucía siempre creyó. Tampoco está a mi nombre. Está a nombre de Isabel Gutiérrez de Montero, mi madre, una mujer que nunca pisó esta casa pero que la compró con el dinero del seguro cuando papá murió, para que nunca nos faltara un techo. Me siento en el borde de la cama matrimonial que ahora ocupo sola. La colcha tejida por mi madre sigue cubriendo el mismo colchón donde Fernando y yo nos amamos. Discutimos. Nos reconciliamos, planeamos futuros que nunca llegaron. El tiempo se acumula en capas invisibles. La verdad también. Abro el cajón de la mesita de noche y saco la carta que Fernando escribió para Lucía. El sobre está sellado, pero sé de memoria cada palabra. Mi querida hija, cuando leas esto, yo ya no estaré. Hay algo que debes saber sobre la casa donde creciste. No tuve el valor de entregársela entonces. Me convencí de que era mejor esperar a que superara el duelo. Luego, que era mejor esperar a que madurara. Después, simplemente fue más fácil guardar silencio. El espejo del tocador refleja mi indecisión. Tengo los ojos cansados de quien ha velado demasiados secretos. Las arrugas alrededor de mi boca cuentan historias de palabras contenidas, de sonrisas forzadas durante las visitas cada vez más breves de Lucía.
Mi hija que heredó la determinación de Fernando y mi capacidad para guardar distancia cuando algo duele demasiado. Sobre el tocador descansa la foto de Amelia, mi nieta de 4 años. Apenas la conozco. Lucía la trae de visita en cumpleaños y navidades, 2 horas exactas cronometradas en su agenda de ejecutiva inmobiliaria. La niña tiene mis ojos y la sonrisa de Fernando. No sabe que esta casa también le pertenece por derecho, que su abuela ha estado guardando una herencia envenenada por el silencio. El teléfono suena nuevamente. Es don Ernesto, mi abogado. Doña Carmen, necesito su autorización para proceder con la demanda de nulidad de venta. El tiempo corre en nuestra contra. Su voz suena lejana mientras observo la carta en mis manos. Una demanda significaría guerra abierta. Significaría perder a Lucía y quizás también la oportunidad de conocer verdaderamente a Amelia. Necesito pensarlo un día más, respondo mientras cuelgo. La tarde cae y las sombras se alargan por el suelo del dormitorio. Pronto será hora de preparar la cena, aunque ya nadie comparte mi mesa. Me pregunto si los nuevos dueños mantendrán el viejo cerezo del jardín o si lo talarán para construir una terraza moderna. Si sabrán que cada primavera, cuando florece, parece nevar dentro de casa. Si notarán que la luz del atardecer convierte esta habitación en una caja de ámbar. El reloj marca las 7. En menos de 24 horas Lucía estará aquí, esperando que firme mi rendición con una sonrisa agradecida. No sabe que tengo el poder de deshacer todo su plan con un documento y una firma. No sabe que cada noche, desde que recibí la notificación de venta, me debato entre el amor y la justicia, entre el perdón y la dignidad. Si tú fueras yo, con el peso de los años y la soledad por delante, ¿elegirías la casa o la hija? ¿El orgullo o la posibilidad de reconciliación? La ventana de mi dormitorio da al jardín trasero, ese pequeño rectángulo de tierra donde Fernando plantó un limonero el día que supimos que vendría Lucía, para que tenga algo que crezca con ella, dijo con esa sonrisa que iluminaba sus ojos. El árbol sigue ahí, retorcido y generoso, ajeno a las transacciones humanas. Este año ha dado más limones que nunca, como si supiera que es su última temporada bajo mi cuidado. La noche ha caído completamente. Me envuelvo en el chal que tejí durante los últimos días de enfermedad de Fernando, cuando velaba su sueño intranquilo. Cada punto guarda una oración, un ruego, una despedida anticipada. Lo uso cuando necesito sentirme acompañada, aunque el tejido ya está desgastado en los bordes, deshilachado como mis certezas. Desde aquí puedo ver la ventana iluminada de los Méndez, nuestros vecinos desde hace 30 años. Teresa me trae pan casero los domingos. Jorge arregló el grifo de la cocina cuando goteaba. Conocen cada cumpleaños, cada Navidad, cada funeral que ha marcado mi vida. ¿Quién me traerá pan en ese apartamento acogedor que Lucía ha elegido para mí? ¿Quién recordará que el café me gusta sin azúcar y con una pizca de canela? La carta de Fernando sigue sobre la colcha, junto a la escritura original y las fotos que he seleccionado para llevarme. Tesoros de papel que pesan más que cualquier mueble. Mi teléfono se ilumina con un mensaje de Lucía. He encontrado unos muebles perfectos para tu nuevo lugar. Te envío fotos. Como si pudiera reemplazar la mecedora donde la arrullé con catálogos de IKEA. Como si mi vida fuera un problema logístico que resolver antes del cierre de mes. Me levanto y camino hasta el armario. Al abrirlo, el olor de Fernando me golpea inesperadamente. Nunca tuve el valor de donar toda su ropa. Su chaqueta de cuero cuelga junto a mis blusas como un fantasma paciente. La acaricio y siento la textura familiar bajo mis dedos. ¿Qué harías tú?, le pregunto al silencio. A veces creo escuchar su respuesta en el crujido de la casa, en el tic-tac del reloj, en el suspiro del viento contra los cristales. La caja de madera en el fondo del armario contiene todos nuestros documentos importantes. Certificados de nacimiento, títulos universitarios, el acta de matrimonio con nuestras firmas temblorosas de juventud. Y al fondo, envuelto en papel de seda, el testamento de mi madre. El documento que prueba que esta casa nunca perteneció legalmente a Fernando, que nunca fue parte de la herencia que Lucía cree haber recibido. La prueba de que mi hija ha vendido una propiedad que no le pertenecía.
El peso de la verdad me dobla los hombros mientras regreso a la cama. Recuerdo el día que decidimos no contarle a Lucía. «Es mejor que piense que la casa es nuestra, Carmen», dijo Fernando. «Tu madre la compró para ti, para nosotros. Es nuestra en todo excepto en el papel». Y yo acepté, como acepté tantas otras decisiones por mantener la paz. La paz que ahora se deshace entre mis manos como un puñado de ceniza. Las estrellas brillan intensamente esta noche. Desde niña he buscado constelaciones cuando necesito respuestas. Encuentro la Osa Mayor, tan clara como cuando papá me la enseñó desde el balcón de nuestra antigua casa, antes de marcharse para siempre. Las estrellas permanecen, aunque todo lo demás cambie. Mi madre lo sabía cuando puso esta propiedad a su nombre, protegiéndola de posibles acreedores, de decisiones apresuradas, de la fragilidad misma del amor. El reloj digital marca las 11:42. En menos de 12 horas, Lucía estará aquí con sus papeles, su eficiencia, su vida perfectamente organizada donde no hay espacio para sentimentalismos. No sabe que he consultado a un abogado. No sabe que tengo el poder de anular la venta con una simple demanda. No sabe que cada noche me debato entre ser la madre que perdona o la mujer que defiende lo suyo. Tomo mi viejo cuaderno de notas y comienzo a escribir. Las palabras fluyen como un río contenido que finalmente encuentra salida. Le cuento a mi hija ausente la historia verdadera de esta casa. Le hablo de su abuela Isabel, que nunca conoció, pero que nos sigue protegiendo desde el papel amarillento de una escritura. Le explico por qué callamos, por qué mentimos creyendo hacer lo correcto. Página tras página, confieso los miedos, las dudas, los silencios que nos han traído hasta aquí. La madrugada me encuentra aún despierta, con el bolígrafo en la mano y las mejillas húmedas. He llenado 20 páginas con la verdad que nunca tuve el valor de decir en voz alta. No sé si tendré el valor de entregárselas mañana. No sé si esta confesión será un puente o el golpe final que rompa lo poco que queda entre nosotras. Al otro lado de la ventana, el limonero se mece suavemente en la brisa nocturna, como si asintiera a mis pensamientos. Me pregunto si tú también guardas secretos que pesan como piedras en el bolsillo. Si también has callado por amor, por miedo, por esa extraña mezcla de protección y cobardía que a veces confundimos con prudencia. Si alguna vez has tenido que elegir entre la verdad que libera y el silencio que protege, ¿qué camino has tomado? La cocina está limpia como nunca antes. He fregado cada superficie hasta que mis manos enrojecieron, como si pudiera borrar las huellas de 40 años con un trapo y jabón. El reloj marca las 6 de la mañana. No he dormido, pero tampoco siento cansancio. Hay una extraña claridad en la vigilia prolongada, una lucidez que viene después de que el agotamiento ha lavado todas las dudas. La cafetera burbujea, llenando la estancia con ese aroma que ha sido el primero de cada día desde que tengo memoria. Fernando decía que podía leer mi estado de ánimo en la fuerza del café, suave cuando estaba contenta, casi negro cuando me preocupaba algo. Hoy lo he preparado como nunca antes, con un puñado extra de granos molidos en el momento. Un café para despedidas, intenso como un último abrazo. Sobre la mesa de madera, gastada por miles de desayunos, he dispuesto 3 carpetas. En la primera, la escritura original con el nombre de mi madre y el testamento que me nombra heredera única. En la segunda, la carta de Fernando para Lucía y mis propias confesiones escritas durante la noche. En la tercera, los papeles de la venta, aún sin mi firma, y un bolígrafo azul que parece pesar 1 tonelada. El jardín comienza a iluminarse con la primera luz. Las dalias que planté hace 2 primaveras están en su momento perfecto, abiertas como pequeños soles multicolores. Me pregunto si los nuevos dueños sabrán que necesitan agua 2 veces por semana en verano, que hay que protegerlas del viento norte, que agradecen que les hables mientras las cuidas. Me pregunto si hay manual de instrucciones para entregar una vida. El teléfono suena puntual como un verdugo educado. Es Lucía confirmando que llegará a las 9. Traigo los papeles finales y al notario, mamá. Será rápido. Tengo una reunión a las 11. Su voz suena metálica, profesional. Hace años que no me llama mami, o simplemente ma.
Hace años que no me cuenta sus miedos, sus alegrías, sus dudas. En algún momento dejamos de hablarnos y empezamos a comunicarnos, que no es lo mismo. Abro el álbum de fotos que he dejado sobre el aparador. La primera imagen es de Lucía recién nacida, con esa arruga entre las cejas que sigue apareciendo cuando se concentra. A los 3 años, montando su primer triciclo. A los 12, seria con su uniforme nuevo de secundaria. A los 18, partiendo a la universidad, medio cuerpo ya fuera de la foto como anticipando su partida definitiva de mi vida. Fernando aparece a su lado en casi todas, yo detrás de la cámara como siempre, presente pero invisible. El timbre suena a las 8:45. Lucía siempre llega temprano a todo, un hábito que heredó de su padre. Respiro profundamente, alisando arrugas inexistentes en mi falda gris, la que reservo para ocasiones importantes. Me miro por última vez en el espejo del recibidor. La mujer que me devuelve la mirada tiene una determinación nueva en los ojos, una dignidad recién descubierta en la postura de los hombros. Al abrir la puerta, el sol matutino dibuja un halo alrededor de mi hija. Está hermosa con su traje sastre y su maletín de cuero. Profesional, eficiente, ajena. A su lado, un hombre calvo con gafas que debe ser el notario. Detrás, en el auto, distingo la silueta pequeña de Amelia, probablemente absorta en alguna tablet. «Buenos días, mamá», dice Lucía con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Terminemos con esto rápido, ¿te parece?» La invito a pasar con un gesto. El notario me saluda con esa deferencia ligeramente condescendiente que los jóvenes reservan para los viejos. Lucía va directamente a la cocina, el lugar donde siempre hemos tenido nuestras conversaciones importantes. Se detiene un segundo al ver las 3 carpetas sobre la mesa, pero se recupera rápidamente. «Te he traído todos los documentos necesarios para la transferencia. El señor Rojas nos ayudará con los trámites legales». El notario despliega sus papeles como un cirujano prepara sus instrumentos. Habla de cláusulas y apartados, de plazos y condiciones, pero sus palabras me llegan amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Observo a mi hija, tan parecida físicamente a mí y tan diferente en todo lo demás. Busco en sus gestos alguna señal de duda, algún rastro de la niña que me pedía que revisara los monstruos bajo su cama antes de dormir. «Necesitamos su firma aquí, aquí y aquí, señora Montero», dice el notario señalando líneas punteadas que parecen trampas. Lucía me mira con impaciencia apenas disimulada. No ha preguntado cómo he dormido, si necesito ayuda para empacar, si quiero llevarme las plantas del jardín. No ha notado el temblor ligero de mis manos, ni las ojeras profundas bajo mis ojos. Tomo el bolígrafo y lo sostengo sobre el primer documento. Podría firmarlo ahora mismo. Podría rendirme a esta corriente que parece inevitable. Aceptar el apartamento acogedor, las visitas programadas, la vida disminuida que mi hija ha planificado para mí. Sería lo más fácil, lo más cómodo, lo que siempre he hecho. Pero en lugar de firmar, dejo el bolígrafo sobre la mesa y abro la primera carpeta. Antes de continuar, hay algo que debes ver, Lucía. Mi voz suena más firme de lo que esperaba. Le tiendo la escritura original con el nombre de mi madre, claramente visible en la parte superior. La casa nunca perteneció legalmente a tu padre. Nunca fue parte de tu herencia porque nunca fue suya para heredar. El rostro de Lucía cambia como el cielo antes de una tormenta. Confusión, incredulidad y finalmente, algo parecido al miedo. El notario se inclina para examinar el documento, su expresión profesional resquebrajándose por un instante. Esto cambiaría completamente la situación legal de la venta. Murmura más para sí mismo que para nosotras. Abro la segunda carpeta y saco la carta de Fernando. Tu padre quería que la leyeras después de su muerte. Yo la guardé, creyendo protegerte. Fue un error que he pagado con años de distancia entre nosotras. Le ofrezco el sobre sellado. Testamento final de un hombre que nos amaba demasiado para ser completamente honesto. Un hombre que, como yo, creía que algunas verdades duelen más de lo que sanan. El silencio en la cocina es tan denso que podría cortarse. A través de la ventana, veo a Amelia salir del auto y acercarse al jardín.
atraída por las mariposas que visitan las dalias cada mañana. Su vestido amarillo destaca contra el verde del césped como una promesa de algo nuevo, algo que aún está a tiempo de salvarse. Miro directamente a los ojos de mi hija, esos ojos que son tan míos y tan ajenos a la vez. Tengo dos opciones, Lucía. Puedo impugnar legalmente la venta y recuperar la casa que por derecho me pertenece, o puedo firmar una transferencia real, poniendo por primera vez este hogar a tu nombre, como debimos hacer hace años. Empujo la tercera carpeta hacia ella. La decisión es tuya, pero cualquiera que sea, no se construirá sobre más mentiras ni silencios. ¿Qué harías tú si después de una vida de ceder, de callar, de ponerte en segundo lugar, tuvieras por fin la oportunidad de reclamar lo que es tuyo? ¿Elegirías la justicia o el perdón? ¿La casa o la posibilidad de reconstruir los puentes quemados? El tiempo se detiene en la cocina. Afuera, Amelia persigue una mariposa naranja, ajena al terremoto que sacude los cimientos de nuestra familia. Lucía sostiene la carta de su padre con manos temblorosas, el papel crujiendo bajo la presión de sus dedos. Su rostro es una tormenta de emociones que reconozco una por una: sorpresa, confusión, dolor y finalmente esa ira helada que siempre ha sido su escudo contra el mundo. ¿Por qué ahora? Su voz es apenas un susurro, pero corta como navaja. ¿Por qué esperar a que todo estuviera arreglado? A que los compradores hubieran dado el adelanto, a que mi reputación profesional estuviera en juego. El notario se remueve incómodo en su silla, testigo involuntario de un drama familiar para el que no hay cláusulas ni apartados legales. Observo cómo mis manos, estas manos viejas de nudillos hinchados, se entrelazan sobre la mesa como buscándose mutuamente. Porque tuve miedo, respondo con una honestidad que me sorprende a mí misma. Miedo de perderte completamente. Miedo de convertirme en la villana de tu historia. Miedo de descubrir que el dinero vale más que los recuerdos. La verdad sale de mi boca sin adornos, desnuda como recién nacida. Lucía rompe el sello de la carta. Sus ojos recorren las líneas escritas por su padre, esas palabras que han esperado 8 años para ser leídas. Veo cómo su respiración cambia, cómo una lágrima solitaria resbala por su mejilla perfectamente maquillada, dejando un rastro que parece una grieta en una fachada. El reloj de la cocina marca cada segundo con una precisión cruel. Papá sabía que estaba equivocado, dice finalmente, levantando la mirada de la carta. Sabía que esta casa nunca fue legalmente suya, que abuela Isabel la compró para protegerte. Su voz se quiebra ligeramente. ¿Por qué no me lo dijiste cuando él murió? ¿Por qué dejarme creer que había heredado algo que nunca le perteneció? La pregunta flota entre nosotras como humo. El notario, con una discreción que agradezco, murmura algo sobre esperar fuera y desaparece llevándose su maletín. A través de la ventana, veo que se detiene a hablar con Amelia, que ahora recoge margaritas del borde del jardín. La imagen me recuerda dolorosamente a Lucía a su edad, con esa misma concentración absoluta en tareas que los adultos consideramos triviales. Tu padre quería que tuvieras seguridad, respondo finalmente. Quería que sintieras que tenías raíces, un lugar que nadie podría quitarte. Yo busco las palabras correctas, las que he ensayado toda la noche pero que ahora parecen inadecuadas. Yo quería honrar su deseo, y luego, cuando empezaste a alejarte, cuando las visitas se volvieron más cortas y los silencios más largos, temí que la verdad fuera la gota que derramara el vaso. La cafetera, olvidada sobre la hornilla, emite un último suspiro antes de apagarse. El aroma del café demasiado cocido impregna la cocina con un toque amargo, como las confesiones tardías. Lucía deja la carta sobre la mesa y se levanta. Por un momento terrible, creo que va a marcharse, a llevarse a Amelia y a desaparecer definitivamente de mi vida. En lugar de eso, se acerca a la ventana y observa a su hija en el jardín. Siempre he odiado esta casa, dice en voz baja, dándome la espalda. Cada rincón me recuerda la enfermedad de papá. Cada habitación guarda el eco de sus últimos días, de su respiración dificultosa, de esa tos que parecía desgarrarlo por dentro. Se gira para mirarme, y por primera vez en años, veo vulnerabilidad en sus ojos.
Quería librarme de ella. Quería que tú también te libraras. Me uno a ella junto a la ventana. Nuestros hombros casi se tocan, separados por centímetros y décadas de malentendidos. Para mí es diferente, confieso. Aquí también guardo sus risas, sus abrazos, el sonido de sus pasos por el pasillo. Aquí está el marco de la puerta donde marcamos tu altura cada cumpleaños. Aquí está la pared que pintamos juntos cuando descubrimos que venías en camino. El silencio que sigue no es hostil como los anteriores. Es un silencio pensativo, preñado de posibilidades. Observamos juntas a Amelia, que ha formado un pequeño ramo con flores silvestres y ahora se sienta en el césped para ordenarlas por colores. Hay algo en ese gesto simple, en esa manera de crear orden a partir del caos, que me recuerda a Fernando. No quiero tu casa, mamá. La voz de Lucía es firme, pero no dura. Nunca la quise por su valor. La quería porque representaba libertad. Libertad de los recuerdos, de la culpa por no haber estado más presente cuando papá enfermó, de esta sensación constante de que nunca hago lo suficiente. Se vuelve hacia mí. Pero no tenía derecho a decidir por ti. No tenía derecho a borrar tu historia para limpiar mi conciencia. Volvemos a la mesa, donde las 3 carpetas siguen abiertas como heridas expuestas. Las confesiones que escribí durante la noche asoman entre los papeles legales. Lucía las toma y comienza a leer en silencio. Veo cómo sus ojos se humedecen, cómo su máscara profesional se deshace página a página. No sabía que te sentías así, dice cuando termina de leer. No sabía que creías que te había abandonado. Una lágrima cae sobre mis palabras escritas, diluyendo la tinta. Quizás ambas hemos sido cobardes, mamá. Quizás ambas hemos callado demasiado. El timbre suena, sobresaltándonos. A través de la ventana veo un auto desconocido en el camino de entrada. Deben ser los compradores, puntuales para la firma que ahora pende de un hilo. Lucía mira el reloj y luego a mí, con una pregunta muda en los ojos. Tomo la escritura original y el testamento de mi madre. Esta casa es legalmente mía, Lucía. Puedo impugnar la venta y ganar. Respiro hondo antes de continuar. Pero también puedo firmar una transferencia a tu nombre, aquí y ahora, para que puedas venderla legítimamente si eso es lo que realmente deseas. Lucía toma mi mano por primera vez en lo que parecen siglos. Sus dedos están fríos pero firmes. No quiero venderla, dice con una voz que me recuerda a la niña que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba las rodillas. No si significa perderte a ti también. El timbre vuelve a sonar, más insistente esta vez. A través de la ventana, veo a Amelia acercarse a la puerta con su ramo de flores, lista para recibir a los desconocidos con la inocencia que solo los niños poseen. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta Lucía, y por primera vez en años, es una pregunta real, no retórica. Miro las carpetas sobre la mesa, esos repositorios de verdades a medias y silencios dolorosos. Luego miro a mi hija. Realmente la miro, más allá de sus defensas y de mis propios miedos. Podemos comenzar de nuevo, digo, no con mentiras piadosas ni con verdades a medias. Con honestidad, aunque duela. Con perdón, aunque cueste. El timbre suena por tercera vez. Fuera, la vida sigue su curso inexorable. Dentro, en esta cocina que ha sido testigo de desayunos apresurados y cenas silenciosas, de celebraciones y despedidas, se abre un espacio frágil para algo nuevo, algo que no es ni rendición ni victoria, sino quizás reconciliación. ¿Crees que es posible?, pregunta Lucía con una vulnerabilidad que me parte el corazón y me lo recompone al mismo tiempo. ¿Crees que podemos reparar lo que hemos roto? Tomo sus manos entre las mías. Están frías, pero ya no tiemblan. No lo sé, respondo con honestidad, pero creo que vale la pena intentarlo. Y mientras Amelia entra corriendo a la cocina con su ramo de flores silvestres, siento que por primera vez en años, las paredes de esta casa no guardan solo ecos del pasado, sino también susurros del futuro. Si la vida te diera una segunda oportunidad para sanar una herida familiar, para reconstruir un puente que creías destruido para siempre, ¿tendrías el valor de intentarlo? ¿De arriesgar tu orgullo, tu certeza, tu versión de la historia por la posibilidad de reconciliación?
Han pasado 3 meses desde aquella mañana en la cocina. La casa sigue en pie, con sus grietas y sus secretos, con sus ventanas que crujen cuando el viento sopla del este. El limonero ha dejado caer sus últimos frutos maduros, pequeñas lámparas amarillas que iluminan el jardín donde ahora Amelia juega 2 tardes por semana. Hay una mesa nueva en la cocina, más grande que la anterior, con espacio para 3 generaciones de manos que aprenden, despacio y con torpeza, a encontrarse de nuevo. No firmamos papeles aquel día. En lugar de contratos, redactamos promesas susurradas, de esas que no necesitan notario porque están escritas en la sangre compartida, en las miradas que finalmente se atreven a sostenerse. Las cartas de Fernando ya no viven escondidas en cajones. Las hemos leído juntas, Lucía y yo, sentadas en el porche mientras el atardecer dibuja sombras alargadas sobre el suelo de madera. Algunas noches lloramos en silencio, cada una cargando su parte de culpa y remordimiento. Otras veces reímos recordando anécdotas que creíamos olvidadas, momentos sencillos que el tiempo ha transformado en tesoros. El luto, descubrimos, no es una línea recta, sino un océano con mareas que van y vienen, que a veces te ahogan y otras te mecen con sorprendente ternura. La casa ya no está en venta, pero tampoco nos pertenece como antes. Hemos aprendido que los hogares, como los corazones, no se poseen, se habitan con reverencia temporal. El espejo del pasillo sigue reflejando nuestros rostros cuando pasamos, pero ahora veo en él algo diferente. No solo mi vejez y su juventud, no solo nuestro parecido innegable, sino también las cicatrices compartidas que nos han tallado por dentro. Lucía ha comenzado a traer sus propias cajas, no para empacar, sino para desempacar recuerdos. Fotos de su vida que yo no conocía, diplomas que nunca me mostró, dibujos de Amelia que ahora decoran la nevera junto a los que ella misma hizo hace 3 décadas. La reconciliación, descubrimos, no es un momento dramático, sino un tejido diario de pequeños gestos imperfectos, como esa taza de café que ahora me prepara a su manera, demasiado fuerte para mi gusto, pero que bebo completa porque sabe a esfuerzo y a segunda oportunidad. Hay puertas que nunca volvimos a abrir y conversaciones que quizás nunca tengamos. Hay silencios que permanecen entre nosotras, pero ya no son muros, sino espacios de respeto. El perdón, aprendimos, no es olvidar, sino recordar sin veneno. Es permitir que la luz entre por las grietas que nos hicimos mutuamente, transformando en vidrieras lo que antes eran heridas. Esta mañana encontré a Amelia dibujando en la última página de mis confesiones, añadiendo color a palabras que nacieron en la oscuridad. Para que sea más bonito, abuela, me dijo sin levantar la mirada. Y entendí entonces que las historias nunca terminan realmente, solo cambian de narrador, que las casas, como las vidas, siguen en pie mucho después de que creemos haberlas perdido, sostenidas por cimientos invisibles de memoria y esperanza. Si algo de esta historia resuena en ti, si reconoces en ella el eco de tus propios silencios o reconciliaciones pendientes, déjame saber qué palabras te acompañarán después de cerrar esta ventana, porque al final, todos habitamos la misma casa frágil, este espacio entre lo que perdimos y lo que aún podemos recuperar.